Excelente día, amigas conferencistas. Una vez más les agradecemos su compañía en su programa Transformando tu Vida. Estamos hablando en esta ocasión de cuándo dejaste de creer en ti. El creer en uno mismo es lo más importante o lo más desagradable o lo más limitante, o pasan muchas cosas. Cuando nosotros creemos que somos alguien, pero se hacen en nuestra mente esos semáforos rojos que de pronto pensamos que podemos, pensamos que somos capaces, y de la nada viene a nosotros un recuerdo, una imagen, o simplemente ese sentir de yo no creo que pueda lograrlo. Lo único que hace es que nos detiene. Y para eso, hoy no nos va a detener nada. Y tenemos a nuestra amiga Rocío Mendoza, como siempre. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hoy nos toca hablar sobre cuándo dejaste de creer en ti. Hola, ¿qué tal? Un tema realmente muy interesante, pero aparte de ser interesante, es muy importante porque mucha gente va por la vida y no se da que no confía en su talento, en su potencial, en sus habilidades. Entonces, wow, creo que es un tema realmente extraordinario. Me encanta, me encanta. Fíjate, Rocío, que a veces queremos lograr cualquier cosa, pero yo quiero preguntarte, amiga, a ti que me estás escuchando en este momento y que nos está regalando unos instantes de tu vida, piensa, contéstate a ti misma o compártenos. ¿Cuándo fue la última vez que lograste tener un sueño cumplido? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a tus metas? ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste y agradeciste y dijiste, lo logré, hoy es un día de festejar porque lo logré? Ojalá lo lográramos siempre, ojalá todos los días fueran de festejos, pero desafortunadamente no es así. Yo he podido dejar de creer en mí muchas ocasiones porque los ruidos que llegan a mi mente es recordar todo aquello que en mi pasado era: tú no eres buena para esto, tú no lo vas a lograr. Yo recuerdo una frase, amiga Rocío, que te quiero compartir, que cuando yo era niña, creo que esto ya lo traía, yo decía, algún día voy a estar frente a un grupo de personas y voy a hablar, voy a compartir, bueno, yo no sabía qué era ser conferencista, pero yo decía, voy a estar frente a un grupo de personas. Y llegó un momento a los 7 años que pasé por una situación en la escuela, en el kinder, bueno, en la primaria más bien, cuando me tocaba dar mi poesía, y en ese momento tengo un accidente ahí tremendo que llega a pasar porque la pijama que me había quitado mi mami en la mañana, pues por las prisas no me la quité bien y se me cae en ese momento como si fuera los chones, y entonces la escuela se empezó a reír, todos los niños se reían de lo que había ocurrido, y para mí fue un momento terrible, fue un momento de mucha tragedia. Imagínense una niña que tiene sus sueños de dar la poesía, lo mejor que se puede, y algo ocurre. Con el paso de los años se me quedó grabado el que yo no lo podía llegar a lograr. Y pararme frente a un grupo no de 100 ni de 200, sino de 5, para mí era tremendo, porque algo en mí estaba: no lo vas a lograr, tú no naciste para esto, no estás hecho para esto. E incluso llegué a pensar, la vida te ha demostrado desde que eras una niña que este no era tu camino, porque te mandó un mensaje de que no lo podías hacer. Fíjate, yo misma me empezaba a sabotear, y una parte de mí decía, vamos a lograrla, y la otra no, porque no eres suficiente, tú no tienes la capacidad, tú no tienes la seguridad, tú no naciste para eso. Y, y es muy difícil, Rocío, vivir una etapa cuando sientes que tu anhelo, que tu sueño, no lo vas a lograr. Por más que lo intentas, te saboteas.
Sí, es correcto. Fíjate que esta parte que comentas es cierto, es muy fuerte. O sea, a veces hay pequeños eventos que para nosotros son grandes eventos que nos marcan significativamente. Recuerdo que hace algunos años yo decía, es que yo no soy creativa, yo no tengo creatividad y todo el tiempo cuando decían, oye, vamos a hacer esto, ay, no, porque es que, bueno, eso déjalo para la gente creativa, yo no soy creativa. Y cierto día voy a un curso a Toluca y estábamos el grupo de mujeres con las que estábamos trabajando y la instructora nos dice, a ver, hoy vamos a hablar sobre nuestra creatividad, porque este taller es sobre ser creativos y todo, ¿no? Y yo así, o sea, yo me sentía inferior porque todas las demás hablando de sus logros, sus éxitos y que yo pinto muy bien y que yo canto muy bien y que yo bailo precioso. Y yo decía, ¿y yo? O sea, yo no, así literal, yo decía, yo no sé hacer nada, yo no soy creativa. Pero aquí todos teníamos que hablar, nadie se podía quedar callada, o sea, todos teníamos que compartir alguna experiencia. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que sé hacer? Y por más que le buscaba, yo decía, es que no sé hacer nada. Y esa era una frase que yo me estaba repitiendo y que me la estaba creyendo. Yo no sé hacer nada. Y acuérdate que cuando nosotros decimos no sé hacer nada es porque literalmente tú te estás anulando prácticamente. Entonces, cuando le digo a ella, bueno, es que yo no soy creativa, y recuerdo que poquito a poco me fui haciendo como hacia atrás, ¿no? Como que me fui enroscando, ¿no? Le digo, dice, bueno, pero ¿qué es lo que te gusta hacer? Le digo, bueno, algo que me encanta hacer. Y empiezo a fluir. Algo que me encanta hacer es escribir. Me encanta contar historias, yo escribo historias, digo, bueno, tengo 30 historias escritas, es algo que me fascina y empiezo a hablar sobre las historias que tengo escritas y que luego las utilizo como que las grabo, las utilizo también en mis conferencias, las utilizo en mis talleres, las utilizo en la terapia. Y se me quedaba viendo así y ya cuando terminé me dice, ¿de verdad me acabas de decir que no eres creativa? Dice, a ver, levanta la mano de los de aquí, ¿quién tiene 30 historias escritas? Y todos se quedan, no, pues nadie. Dicen los otros, no, pues que yo no tengo ni siquiera una. Y me dice ella, tú eres la que te estás contando la historia de que no eres creativa. ¿De dónde sacas que no eres creativa si tienes 30 cuentos escritos? Entonces, en ese momento me doy cuenta de mis limitaciones. Simplemente yo no creía en mí. Yo no confiaba en lo que hacía y mis talentos los mantenía aquí adentro, ocultos, para mí, sin quererlos compartir realmente. O sea, los compartía con quien yo sentía que los podía o los debía compartir en ese momento. Porque, por ejemplo, me llegaba alguien a terapia y me contaba alguna situación y yo decía, bueno, voy a grabar una historia que le ayude a su inconsciente para poder trabajar con esta persona y que me permita llegar más fácilmente. Entonces empiezo a crear historias, empiezo a crear los cuentos en base a lo que los pacientes, los clientes me venían a platicar. Y entonces era como esa historia personalizada, sin decir nombres y todo esto, ¿no? Entonces, a veces esto es lo que nos pasa, nosotros nos paralizamos, pero ¿de dónde surge esto? ¿Cómo surgió? ¿Cuándo dejé de creer? Porque recuerdo que cuando era pequeña, tenía creo que 6 o 7 años, recuerdo que era Navidad, me puse a escribir y escribí una canción y a mí me encantó la canción que escribí. Y llegan dos personas para quienes yo había escrito esa canción, que eran dos adultos, y les digo, miren, les voy a leer lo que escribí. Y yo toda inspirada, cantándoles mi canción, y lo único que recibí fueron carcajadas. Ja, 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 y es que mira. Y en ese momento me hice para atrás, rompí mi hojita y la abandoné. Y ese sueño que en algún momento yo tuve de escribir y que me di cuenta que sí podía, porque en ese momento yo descubrí que sí podía, yo empecé a creerme que no podía. En ese momento dejé de creer, dejé de confiar en mí. Y esta misma postura que yo adopté cuando estas personas estaban burlando de mí, de que me hice chiquita, me hice para atrás, es la misma postura que yo tenía el día que nos estaban cuestionando
que en que éramos creativos. Y entonces mi respuesta, tanto física como verbal, fue, es que no soy creativa, es que yo no puedo. Entonces, en ese momento, cuando ella me empieza a decir, ¿cómo? O sea, 30 historias, 30 cuentos escritos y me dices que no eres creativa, mira, creo que empecé a hacer esto, así como... Y en ese momento dejé de decirme que yo no era creativa. Nunca más lo volví a repetir. Así es. Nuevamente, nuestros demonios, nuestras historias del pasado se hacen presentes cuando queremos lograr hacer cosas diferentes, pero esa mente, esa abejita que está vueltas y vueltas y vueltas en nuestra cabecita, nos sabotea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para recuperar esa confianza? ¿Qué podemos hacer para volver a confiar, creer en que nosotros somos capaces de lograr llegar a donde queramos? Lo primero que yo te quiero recomendar, amiga, es que si ya perdiste esa confianza, es momento de retomarlo. Nadie, absolutamente nadie, va a hacer nada por ti si tú no lo haces por ti misma. Rocío tenía 30 historias guardadas y decía, yo no soy creativa, hasta que alguien le dijo, a ver, ¿quién aquí levante la mano? Y en ese momento se dio cuenta lo creativo que era. Por eso, Rocío, en aquel instante volvió a resurgir, porque alguien se lo hizo ver. Pero, ¿qué pasa cuando nadie nos ayuda a reflexionar? Por eso insisto, confía, recupera tu confianza. ¿Cómo? Trabajando en ti. Aprende a conocerte. Busca. En la actualidad tenemos acceso a tantos medios de comunicación. Busca libros, busca audiolibros, busca conferencias, busca videos, busca los temas que te vayan a ayudar a eso que tú necesitas. En la actualidad, toda aquella persona que no se quiera capacitar, que no quiera crecer, es porque no lo quiere hacer, pero tiene todo. Solamente con darle un clic a la computadora, con darle un clic al celular, aparece una gran cantidad. Por cierto, hablando de eso, visiten nuestros blogs. Ahí, si ustedes buscan, ahorita nos va a decir dónde, Rocío, la vamos a encontrar. Busquen en nuestras redes sociales, ahí tenemos gran contenido que compartimos con ustedes para fortalecer estos temas de autoestima, de seguridad, de confianza y sobre todo que nos ayude a crecer todas en conjunto, ¿verdad, Rocío? Claro que sí, por supuesto que sí. Yo creo que tenemos, como lo acabas de decir, estamos a un pasito de poder encontrar toda la información que nos puede llevar a crecer, que nos puede ayudar a crecer, a lograr todo aquello que nosotros hemos deseado en algún momento. Y hay muchísima gente compartiéndote información. Fíjate que en algún momento me llega una jovencita, te estoy hablando de 16, 17 años, y me dice, es que quiero que me ayude porque no me gusta mi cuerpo. Y de verdad, cuando yo observé a esta niña, yo dije, pero físicamente es muy bonita. Y le digo, ¿qué específicamente no te gusta de tu cuerpo? Y me dice, mis piernas. Y de verdad, a mí yo te puedo decir que esta niña tenía unas piernas hermosas, muy bonitas, muy torneaditas. Es una muchachita que hace mucho ejercicio, que cuida mucho su cuerpo, pero ella decía, no me gusta mi cuerpo. Entonces, cuando le pido que se vea al espejo y le dejé como tarea que se viera al espejo, dice, en la siguiente sesión llega y me dice, es que recordé algo. Yo estaba en ballet y me dijeron que mis piernas tenían que ser muy delgadas y que mis piernas, como son gruesas, entonces yo era el patito feo del grupo y se reía de mí la maestra y se reían de mí mis compañeras porque me decían que mis piernas estaban gordas, porque hasta eso, o sea, enfatizaban la palabra, mis piernas estaban gordas. Y eso a mí me traumó.
y por eso cada que yo me veo al espejo, no confío en mí. Entonces, utilizamos el espejo precisamente para que ella empezara a ver lo hermosa que ella era físicamente, independientemente de todas sus habilidades, de todo lo que ella lograba, porque iba a torneos en donde, no recuerdo, creo que era voleibol, lo que pertenecía al equipo de voleibol. Entonces iban a torneos y tenían campeonatos, había cosas que lograban en equipo y eran campeonas en eso. Entonces, cuando ella empieza realmente a descubrir que estas creencias que ella traía sobre su cuerpo, porque no le gustaban sus piernas, no le gustaban sus hombros, porque decía, son muy anchos. Ella no usaba blusitas escotaditas porque decía, no, es que no me gustan mis hombros, son muy anchos y mi cuerpo es feo. No se ponía ropa ajustada, no se ponía ropa corta. O sea, ella decía, no, no me gusta. Pero ella porque trataba de esconderse. Entonces, cuando ella se ve al espejo, pero ve realmente a la mujercita que ella era, a una mujercita hermosa, y se ve con amor, y deja de verse con los ojos de crítica que la vio esa maestra, que la vio, con la que la veían los compañeras, y deja de hablarse con esa voz acusadora, donde le decían que era gorda, que no era para ballet, que eso no era para ella. Cuando ella empieza a cambiar todo esto y empieza a verse realmente con amor, desde el amor, y empieza a hablarse con amor y a sentir amor por ella misma, todo cambió. De verdad, fue un caso que me encantó trabajar con ella porque ella pudo recuperarse a ella misma, teniendo una edad apropiada para lograr muchísimas cosas, muchas metas y muchos sueños. Y yo puedo decirte que no importa la edad que tengas, nunca es tarde para volver a creer en ti. Esa frase es maravillosa. Nunca es tarde para dejar de creer en ti. Y también nunca es tarde para empezar. Es momento de que empecemos a creer en nosotros mismos. Rocío acaba de darte una clave extraordinaria. Obsérvate en el espejo, pero ¿qué pasa cuando te vas a observar con amor? Te observas así. Primero que nada, agradecer porque estás completa, porque tienes brazos, piernas, órganos, un intestino sano, un corazón. Cuando tú empiezas a observarte y agradecerle a la vida, a Dios, a quien tú quieras, porque eres un ser humano completo y que eres una persona que tiene toda la capacidad de llegar a donde quiera llegar, es cuando se agradece. Muchas veces nos fijamos que no me gusta mi cabello porque es chino, lo quiero lacio, estoy flaca, quiero ser gorda, tengo las piernas flacas, las quiero gordas y cuando están gordas las quiero flacas. Nos estamos ocupando de otras cosas y nos olvidamos de lo más importante, que somos una esencia únicos e irrepetibles. Empieza a amarte, a desear lo mejor para ti y te vas a dar cuenta que todo cambia. Rocío, ¿dónde te podemos encontrar? Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Sí, en Facebook estoy como psicoterapeuta Rocío Mendoza y en Instagram también. Excelente, Rocío, pues nuestro tiempo se nos está acabando. ¿Sí te interrumpí? Sí, un pequeño consejito, una pequeña sugerencia. Me encanta el libro de Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, donde dice, no te tomes nada personal. Y él habla ahí precisamente de cómo menciona la palabra mitote, en donde es el montón de voces que luego están hablando y a nadie se le entiende nada. Entonces, él dice que a veces nosotros tenemos mitotes en nuestra mente. Deja de estarte contando historias que no existen, historias que no son reales y empieza a hablarte, a verte, a sentirte con amor y a contarte tus historias, pero tus historias reales, tus historias verdaderas que te hagan crecer y que te hagan volver a creer en ti. Excelente, Rocío, ya nos dejó tarea como siempre, así que vamos a leer Los Cuatro Acuerdos, que además es extraordinario, un maestrazo, Miguel Ruiz. Amigas, un abrazo a la distancia. Soy su amiga Adami Corro y también me encuentran en las redes sociales así como Adami Corro. Hasta la próxima. Un abrazo a la distancia.